el tema que hemos puesto hoy es una pregunta a responder. Y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacerlo, que tenemos que responder de manera personal. Cuando Jesús estaba en su ministerio en la tierra, entonces él empieza a hacer un sondeo ante la gente más cercana y les hace primero una pregunta, ¿no? Le dice: ¿quién dice la gente que soy? Y cada uno empieza a dar su versión acerca de lo que Cristo es. Si nosotros pudiéramos hacer ese mismo sondeo hoy en este tiempo, encontraríamos muchas respuestas, muchas cosas que no podríamos entender lo que la gente piensa acerca de Jesucristo. Sin embargo, Jesús trae esa idea y la trae al plano personal a la gente más cercana que trae con él. Y después de preguntarle acerca de lo que la sociedad pensaba acerca de quién era Jesús, les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces ya no es algo general, ya es algo personal. Y esa es la pregunta, por así decirlo, que vamos a responder en esta mañana, que Dios nos dé el tiempo para lograrlo. ¿Quién es Jesucristo? Y cuando Jesús está hablando esa parte, Pedro le responde y le da una respuesta que no viene de la, por así decirlo, de la invención humana, sino viene de la revelación que Dios le da a Pedro para poder responder. Porque Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta que da Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló. Y ahí vamos a entrar a un tema que tiene que ver con revelación. Para poder responder esta pregunta, ¿quién es Jesús?, no podemos responderla con información. Necesitamos la revelación de parte de Dios a nuestra vida para poder dar esa respuesta. Y entonces Jesús le dice, le da esa bienaventuranza a Pedro, y después dice algo que por así decirlo, dice algo que no existía, pero iba a llegar a ser. ¿Ok? Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, o sea, sobre la revelación que tú acabas de decir, Pedro, que yo soy el Hijo de Dios, yo voy a edificar mi iglesia. Y entonces la iglesia no existía, pero iba a llegar a ser. ¿Sí me estoy explicando? Jesús nos había visualizado antes de la fundación del mundo, y nosotros ya estábamos en el corazón de Él, aunque no diga amén. Él ya nos había visualizado. Entonces Jesús profetiza algo que no existía, pero iba a llegar a ser. Y no solamente profetiza sobre una entidad que es su cuerpo, que somos nosotros, sino que da una, por así decirlo, como una póliza de garantía. Y dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. ¿Qué significa? Que usted y yo, ante cualquier circunstancia, somos vencedores. Que los que estamos en Cristo Jesús tenemos una póliza de seguridad que dice que las circunstancias no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Ok? Entonces usted tiene que entender esto. Usted forma parte del cuerpo más poderoso que existe sobre esta tierra, que es el cuerpo de Cristo. Pero para poderlo entender y comprender, necesita responder a través de la revelación quién es Jesucristo. Porque mientras no podamos responder esa pregunta, entonces de una manera personal, porque nosotros podemos usar la frase que usó el apóstol Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no se trata de que lo repitamos, sino se trata de que lo entendamos. Y para poder responder necesitamos revelación. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, la revelación, ahí están los que tienen sus notas, dice: la revelación no es la invención de la Escritura,
Es decir, no consiste en algo nuevo. Y hay muchas personas que dicen, ay, todos hemos pasado por esta experiencia. Estás leyendo la escritura y en ese momento entiendes algo de la escritura que no habías entendido. ¿Te ha pasado eso? Entonces estás recibiendo una revelación de algo que está escrito, pero eso ya estaba escrito, no es algo nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Es algo que está escrito, que Dios ya lo había dicho desde antes de la fundación del mundo, y entonces ahora a ti te es revelado. ¿Qué significa eso? Tú recibes una iluminación acerca de lo que estás leyendo, para que esa iluminación acerca de lo que estás leyendo, entonces a ti te dé un crecimiento. Y entonces no es algo nuevo. Ahora, no se trata de decir, oh, ya traigo la última de Dios. No se trata de decir esto. Nosotros, cuando entramos a esa etapa de revelación, tienes que entender algo. La revelación es la iluminación del Espíritu de Dios a tu vida, para que tú puedas comprender la palabra de Dios. Y una vez que tú puedas comprender la palabra de Dios, puedas entender el gobierno de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, tú recibes la revelación. La revelación ilumina tu espíritu, y tu espíritu tiene que entender el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a ti? ¿Para qué? Para que tú digas, ¡ay, qué padre! No, para que lo pongas en práctica. Entonces, como iglesia y cuerpo de Cristo, nosotros fluimos bajo una unción de iluminación e implementación. ¿Qué significa eso? Que lo que yo recibo lo pongo en práctica. Que lo que yo entiendo de la escritura lo tengo que practicar. Hace rato tuvimos una dinámica de generosidad, por así decirlo. Y yo quiero, si me permiten, añadir un poquito y romperte un paradigma. Tú no das para que seas bendecido. Tú das porque ya eres bendecido. O sea, no es si no quieres, no, es que en la iluminación que tú tienes de que eres una persona bendecida, entonces te va a llevar a ¿qué? A dar de una manera natural, porque la base de eso es amor. Y entonces cuando tú entiendes esa revelación, entonces no tenemos que convencerte de algo que tú ya entendiste. ¿Sí me estoy explicando? Simplemente tú lo expresas. ¿Cómo lo expresas? Dando una semilla de fe. Y la semilla, el tamaño de la semilla está determinado por tu amor. No voy a entrar en ese tema para no desviarme, pero nada más estoy usándolo como ejemplo. ¿Ok? Y entonces, lo que hacemos es, recibimos la iluminación del Espíritu a nuestro espíritu de la palabra, entendemos el gobierno de Dios, y una vez que yo entiendo el gobierno de Dios, pongo en práctica esa palabra. Y entonces estoy llegando a entender la revelación. La revelación tampoco es una especulación de la palabra. No es algo que está inventado, que tú puedas inventar del texto. Un texto sin contexto es puro pretexto para decir lo que tú quieres. Tú tienes que entender el contexto de la escritura, en qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo y para qué lo está diciendo. Y entonces la revelación no es alegorización tampoco, ni especulación. La revelación proviene de Jesucristo. Por lo tanto, no puede ser provocada por medios humanos, es algo espiritual. ¿Sí me estoy explicando, mi amado? Tú no puedes provocarla, es una dinámica del Espíritu de Dios a tu espíritu. Entonces, ¿dónde nace? En la comunión del Espíritu Santo para profundizar en la palabra. ¿Sí me estoy explicando en ello? ¿Qué tienes que hacer? Leer la escritura, escudriñar la escritura, orar esa escritura para que te sea iluminada y tú puedas entender. ¿Por qué te digo esto? Porque si no tienes revelación no va a haber transformación.
Si no hay revelación en tu vida, no va a haber transformación. Lo único que vas a tener es una religión, pero no una transformación. Y entonces eso va a detener la obra del cuerpo de Cristo. Solo habrá transformación cuando nuestro corazón tenga un entendimiento de la Escritura y entonces pongamos en práctica esa Escritura. Por eso Jesús le dice a la gente, si tú le preguntas, hay gente que te va a decir Jesús es una historia, Jesús fue un profeta, Jesús es un manipulador. Hay gente que va allá afuera, tiene muchas ideas, ¿verdad? Van a decir, no, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el que murió por mí. En fin, tienen un conocimiento de quién es Jesús. Pero cuando ya lo hablamos de una manera personal, esto no puede venir sino a través de la revelación. Por eso es importante que tú entiendas una cosa. La revelación de Dios es progresiva. ¿Qué significa eso? Que va a ir avanzando, porque tú tienes que ir entendiendo cómo Dios a través de un tiempo a alguien le habló de una manera y después a otros le habló de otra manera y ahora a nosotros nos está hablando de otra manera. ¿Sí me estoy explicando en ello? Entonces el carácter progresivo de la palabra del Señor tiene que entender. Tienes que comprender lo que va a ir avanzando. Ve conmigo al libro de Efesios. Esta cita sí la vamos a leer. Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3, verso 1. ¿Ya está ahí? Efesios capítulo 3, verso 1. Dice el apóstol Pablo. Dice, por esta causa yo, Pablo, y vean qué título se pone. Tengo una pregunta para ti. Una persona prisionera, ¿qué es lo que te imaginas cuando alguien está prisionero? Que está encerrado, que está encadenado, está sujeto y suscrito a algo nada más. No puede moverse de un espacio físico, no puede moverse de esto. Pero Pablo dice, yo voluntariamente soy prisionero ¿de quién? De Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué es prisionero de Cristo? De Cristo Jesús por amor de vosotros los gentiles. Si es que en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que Dios me fue dada para vosotros. Y luego dice, ¿qué? ¿Por qué? Revelación me fue dada a conocer el misterio. Tal como antes escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podéis comprender. Mira, la Biblia, cuando habla de misterios, leyéndolos podemos entender, pero cuando recibimos la iluminación del Espíritu de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿qué está diciendo? Que ahora en este tiempo los gentiles son participantes, porque eso es lo que termina diciendo, sigue avanzando, dice que ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, al saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participantes de las mismas promesas. ¿Por qué está hablando eso Pablo? Porque el judío creía que era superior. Y entonces la iglesia estaba naciendo y entonces el conflicto que tenían ahora los apóstoles, la iglesia está creciendo, los gentiles se están convirtiendo. ¿Qué vamos a hacer? Los tenemos que convertir al judaísmo. Y entonces Pablo dice, no, mira, en primera nosotros tenemos que entender que como pueblo no recibimos a Cristo o salió Cristo de nosotros, pero tenemos que entender que ahora la revelación de Dios está diciendo que los que se están llegando al cuerpo de Cristo son parte, son herederos y coherederos de la promesa. Y eso rompe un esquema, porque el judío decía somos los únicos, pero Pablo dice no. El misterio que leyendo anteriormente ustedes pueden comprender que los gentiles son parte de este cuerpo. Y entonces ahí hay una revelación donde Dios nos inserta a nosotros. ¿Hasta ahí estamos claros, iglesia? ¿Ok? Y luego, bueno, no lo voy a leer, pero dice Efesios capítulo 1, dice que
pidiendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Cristo. Qué importante es, hermano, que nosotros empecemos a cambiar nuestras oraciones. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué en lugar de pedirle a Dios que te dé tu taco y tu coca, por qué no le pides sabiduría y revelación y conocimiento para salir de esas situaciones? ¿Ah? Porque es más fácil decir, dame de comer, y en lugar de que me digas, dame sabiduría y revelación para generar más finanzas. Dame un espíritu de conocimiento para poder leer la Escritura, porque la Escritura dice que tú me has dado la habilidad y el poder de hacer riquezas. Yo quiero llegar a ese nivel, dámelo. Pero nuestras oraciones se suscriben a dame, quiero y necesito. Ayúdame, órenme, denme. Es fácil, pero no es así. Por eso el gobierno de Dios, hablando del reino de Dios, es contrario a la democracia. Me voy a meter en problemas, pero no importa. Porque la democracia lo único que hace es tener una actitud paternalista. Vamos a darles. No, vamos a enseñarles, vamos a capacitarles para que sean productivos. Pero como me van a dar, pues ya no me esfuerzo. Estaba leyendo un estudio, ya me moví, ¿verdad? De la cámara. Estaba leyendo un estudio, y fíjate lo que te voy a decir. Las sociedades más modernas que han satisfacido todas sus necesidades son las que tienen más problemas a nivel psicológico, porque como tienen todo resuelto, ya no saben qué hacer. Pero cuando tú tienes una bronca, siempre estás buscando cómo salir adelante. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú entiendes y le dices, Señor, estoy pasando por un momento difícil, dame sabiduría, dame revelación, dame entendimiento, ¿cómo puedo salir adelante? A través de la Escritura tú vas a recibir la iluminación del Espíritu de Dios a tu espíritu, para que entonces, una vez que tú entiendas el gobierno de Dios, que Él está en control de ello, tú pongas en práctica la palabra. Y entonces, cuando pones en práctica la palabra, ¿qué hiciste? Fuiste transformado. La palabra transformación es más allá de. Estabas aquí, Dios te llevó más allá de. Por eso nosotros somos transformados de gloria en gloria. Es decir, todo esto tiene un propósito. Ahora, podemos decir que entonces con esto, como te estoy diciendo, la Escritura no es algo que se reveló de una vez y para siempre. No, hubo un proceso de tiempo, 1500 años aproximadamente, para que hoy nosotros pudiéramos tener la Biblia como la tenemos hoy, ¿verdad? Profetas, reyes, en fin, mucha gente Dios usó. Pero en este tiempo específico, Dios nos está hablando, y ahora sí vaya conmigo a la Escritura en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1. Tenga un poquito de paciencia, ya está ahí. Hebreos capítulo 1, vea lo que dice el verso 1 y 2. Podemos decir, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres y a los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, Dios en este tiempo nos habla ¿por quién? Por Jesucristo. Dios en este tiempo dice, bueno, en el tiempo antiguo les habló a través de la ley mosaica, con los pactos, pero hoy en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, quien es heredero de todo y que por Él se hicieron todas las cosas. ¿Ok? Y entonces nos vuelve a situar otra vez, a responder quién es Jesucristo.
Si hoy en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, necesitamos responder quién es Jesucristo. ¿Ok? Es decir, no va a haber transformación en nuestra vida si el Espíritu de Dios no se revela para que yo pueda conocer quién es Cristo. Si tú lees las cartas de la casa del apóstol Pablo, siempre va a hacer que sean que tengan sabiduría y revelación para que crezcan en el conocimiento de Cristo, que su hombre interior sea fortalecido con poder. Y empieza a hablar, pero siempre está hablando de conocimiento y crecer en el conocimiento de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que regresar a lo que Jesús preguntó a sus discípulos y dijo: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque cuando tú respondes esa pregunta, entonces no tiene nadie que hacerte manita de puerco para hablar de lo que tú eres. No tiene nadie que decirte: oye, da, para soltar lo que en esencia tú tienes. ¿Sí me estoy explicando? No tiene, tú tendrías que, por naturaleza, por lo que está en ti, decir: yo soy el primero que estoy puesto para hablar, yo soy el primero que estoy puesto para decir, yo soy el primero que estoy puesto para abrir mi casa. En fin, hay varias manifestaciones que hay acerca cuando alguien ha entendido, no por información, sino por revelación, quién es Cristo. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Porque tú entiendes que Cristo es, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es el Hijo de Dios. Y entonces Jesús nos da a nosotros, como te decía, habla de ti, de mí, y dice: y sobre esta revelación, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, voy a edificar una iglesia. Y esta iglesia es indetenible. Ahora, deme 3 minutos para hablarle acerca de este contexto de la iglesia. Jesús saca el término eclesia no del aspecto religioso. Los judíos ellos tenían sinagogas, no tenían eclesia. Entonces Jesús dice: bueno, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta declaración que tú estás haciendo, yo voy a edificar una eclesia. Lo que hace Jesús es tener en mente, la eclesia era la asamblea de la gente importante, los llamados fuera para tomar decisiones importantes sobre la ciudad. Fíjate bien, no estaba en el judaísmo, estaba con los griegos. Jesús toma esa figura y dice: los importantes que toman decisiones económicas, políticas, comerciales y aún de guerra, porque eso era la iglesia. La iglesia en el tiempo de Cristo eran los llamados fuera para tomar decisiones. ¿Hacemos negocio con este país o no hacemos negocio con este país? ¿Vamos a la guerra con ellos o no vamos a la guerra con ellos? ¿Hacemos esto o no sé? Esta gente importante era la que tomaba decisiones por todos. Por eso eran los llamados fuera para tomar decisiones importantes. Fíjate bien lo que Jesús tenía en mente. Jesús tenía en mente un cuerpo poderoso sobre esta iglesia, sobre esta gente importante. Esa es la que va a tomar decisiones importantes para que esta decisión importante cambie la vida de la sociedad. Ahora, déjeme decirle, esto es algo bien agradable, bien hermoso, porque nosotros podemos decir: somos indetenibles. Pero también Roma, déjame decirlo de esta manera, tiene una iglesia. Y cuando hablo de Roma, no estoy hablando del imperio ni de la religión, estoy hablando del sistema, para que pueda entenderme. Cuando Roma tenía 2 maneras de ir a la guerra en el tiempo de Cristo, Roma tenía 2 maneras de ir a la guerra. Uno era que se presentaba con su ejército y entonces destruían la ciudad, y con los que quedaban seguían edificando. Pero la otra era que si se presentaba con su ejército y la ciudad estaba amurallada, tenían un ejército entrenado,
tenían provisiones, tenían muchas cosas en esa ciudad, y Roma sabía que le iba a costar mucho en gente tomar esa ciudad. Entonces no iba a la guerra, se retiraba, pero enviaba a su iglesia. Es decir, enviaba a un político, o enviaba a un empresario, o enviaba a un maestro, o enviaba a alguien. Y ese alguien, como iglesia de Roma, estaba ¿qué? Tomando posición de poder. Tomaba posición de poder. Y cuando ya estaban bien amalgamados la iglesia de Roma para tomar el poder, le escribían a Roma, le decían: preséntate con tu ejército. Y Roma se presentaba con su ejército. Y entonces la pregunta: llamemos a la iglesia para que diga si vamos a la guerra o no. Ellos decían: nosotros somos la iglesia de Roma. Y Roma conquistaba sin una sola batalla. Si me estoy explicando, le está cayendo la revelación, cómo nosotros no hemos hecho la parte de que nos corresponde, y hay alguien que fuera de afuera que te ha hecho una iglesia y dice: hoy les vamos a poner una ley mordaza, no pueden hablar de esto, no pueden decirle esto, no pueden decir lo otro, hoy vamos a hacer esto. ¿Y quién levanta el dedo? Le está cayendo la revelación de algo, porque es importante que nosotros entendamos nuestro papel de iglesia. Ahora, cuando Jesús llama esto, le dice, habla en un contexto de predicción, porque no sabía, él sabía lo que íbamos a hacer. Si no comprendemos la iglesia, estamos destinados a fallar. Déjeme regresarme un poquito para poder explicar esto. Dios llama a Israel, ¿de dónde? De Egipto. Lo saca y les dice: vamos, porque yo quiero que ustedes sean un pueblo de reyes y sacerdotes, y vengan a adorarme. Y como el pueblo no logró, Dios les da ¿qué? Leyes. Dios les estableció leyes. ¿Para qué? Para que ellos se gobernaran, para que ellos hicieran toda una legislación como nación. Pero ellos hicieron ¿qué? El judaísmo. De los principios de Dios desarrollaron ¿qué? Un sistema legal llamado judaísmo. Dios nos dio a su Hijo, nos dio lo más excelente que tenía, ¿verdad? ¿Y qué hemos hecho? Dígamelo. ¿Por qué le digo eso? Le voy a poner un ejemplo. Mira, cuando el pueblo de Israel está en el desierto y se rebelan contra el Señor, Dios envía una plaga de serpientes. Después Moisés clama para que Dios les sane y le dice: levanta una serpiente, ¿verdad? Y cada persona que es mordida, que voltea la serpiente, y entonces va a ser sana. Si se acuerda, esto está en Números. Y si tú sigues leyendo la escritura, cuando llegan al reinado de Josías y empiezan las reformas que está haciendo Josías destruye un lugar donde a esa serpiente le quemaban incienso. Dios lo dio como símbolo para tipificar a Cristo, pero ellos hicieron ¿qué? Un ídolo. Si no entendemos que nosotros somos la iglesia de Cristo, que somos los llamados para manifestarnos, ¿qué vamos a manifestarnos? La vida de quien nos habita. Vas a manifestar lo que tú tienes, lo que está en ti. Si tú no tienes una revelación de quién es Cristo, entonces a lo mejor vas a tener una religión, pero no vas a tener una revelación de quién es Jesús. Y cuando tú respondes por revelación quién es Cristo, entonces tú vas a poder manifestar la vida de quien te habita. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, vamos a ir cerrando esto. Vamos a un ejemplo bíblico para que yo pueda
espero poder explicar todo lo que le enseñé ahorita. La Biblia dice que Jesús vino para darnos vida. ¿Y vida qué? Y la vida de Cristo es una vida abundante. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Ahora sí, esa es la base de todo el sermón que quiero. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, por favor. Hay varias cosas que yo quiero señalar aquí. ¿Ya está ahí? El Evangelio según San Juan, capítulo 9. Por eso yo te voy a decir, este personaje que habla la Escritura nos va a dar luz a nosotros cómo de una manera progresiva se va revelando la persona de Cristo. ¿Ok? Vea lo que dice la Escritura. Dice, y al pasar Jesús vio a un hombre, ¿qué? Ciego de nacimiento. Y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Déjeme detenerme hasta aquí. Cuando vienen situaciones a nuestra vida difíciles, cuando vienen enfermedades a nuestra vida, tendemos a preguntarnos en qué estamos mal y en qué le hemos fallado a Dios. ¿Sí o no? ¿A poco no? Si alguien está pasando por crisis una tras otra, entonces la gente dice, oye, este le ha de deber mucho al Señor porque no ve la suya. ¿A poco no? Inmediatamente nosotros tenemos a ¿qué? A condicionar. Ahora, piensen esto en el contexto judío. Los judíos decían, si alguien está enfermo y está pobre, es porque es pecador. En inmediato, ellos decían, estás enfermo y eres pobre, eres pecador. Era la etiqueta, pecador. Y entonces van Jesús con sus discípulos y sus discípulos entran ahí, ven al hombre ciego y le hacen una pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cómo están pensando ellos? De acuerdo al modelo que fueron formados. ¿Ok? Muchas veces nosotros fuimos formados en un modelo de condenación. O pensamos que si alguien está enfermo es porque pecó. O si estamos en que alguien está enfermo es porque, o a alguien le pasó algo, es porque es muy malo. Pero me encanta la respuesta de Cristo, porque Jesús le dice, miren, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que está diciendo Jesús es, antes de la fundación del mundo, Dios había puesto a este hombre aquí para que la gloria de Dios se manifestara en este hombre, en este momento y para este tiempo. Nos cuesta trabajo entenderlo, porque pensarían, ay, que Dios tan injusto. No, Dios siempre va a actuar con plan y con propósito. Cuando vienen circunstancias a tu vida, no es porque estás mal, simplemente es porque Dios quiere desacomodarte para que tú puedas crecer a otro nivel de fe y a otro nivel de entendimiento y a otro nivel de revelación y a otro nivel de conocimiento. Porque cuando uno está incómodo es la mejor oportunidad de Dios para inquietar tu corazón, para que tú busques algo más grande, para que tú le digas, no lo entiendo, no lo comprendo, no sé por qué está pasando. Y entonces escuches, bástate de mi gracia, porque en la debilidad yo me voy a perfeccionar. Bástate de lo que yo he puesto en ti, porque en lo que estás pasando yo me voy a manifestar. Pero a veces tendemos a sabotearnos diciendo, ¿en qué estoy mal? No, es que a lo mejor mis padres y los padres de nuestros padres. Deja de buscarle. Dios se va a glorificar aún en las cosas imposibles, porque Dios siempre tiene planes y propósitos. Y diciendo esto, entonces Jesús hace algo totalmente, para nosotros sería asqueroso.
Porque imagínate qué gran cantidad de saliva tuvo que haber soltado de su boca para hacer lodo. ¿A poco no? Nosotros dice que él escupió e hizo lodo, pero qué gran cantidad de saliva, ¿verdad? Ha de haber hecho, ha de haber soltado para hacer lodo. Y entonces lo que empieza Jesús a escupir al piso, los discípulos están viendo, y luego agarra, hace lodo y le dice al ciego, bien, y se lo pone. Ahora, nosotros decimos, qué asqueroso. Pero en la tradición judía, los judíos creen que el primogénito de cada familia tiene poder para curar. Y lo que dice Jesús, lo que ustedes conocen por información, yo se los voy a dar por revelación. ¿Sí me estoy explicando? Cuando en la familia judía algo está enferma, van, le llevan a la persona enferma y el primogénito escupe sobre ellos. Ahora no vaya a ser una moda, por favor. No actúa en nuestro tiempo, por favor. Ok. Pero dice Jesús, lo que ustedes conocen como información, yo se los voy a dar por manifestación. ¿Ok? Y entonces empieza a hacer ese lodo y se lo unta. Y luego le dice a este hombre, habiendo dicho esto, dice, escupió, hizo barro con la saliva y la untó en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque Siloé, que quiere decir enviado. Fíjate bien, quiero detenerme un poquito aquí. La idea suena un poquito difícil de comprender, y después Dios le dice, ve a lavarte. Es decir, ya te ensucié, ahora ve y lávate. Y este hombre va. ¿Qué pasó? Él recibió una instrucción de Jesús, y al momento de recibir la instrucción de Jesús, él implementó o obedeció la instrucción. A veces Dios, tú estás orando, Señor, bendíceme, quiero yo tener un incremento, y oyes una voz que te dice, da. No, Señor, yo quiero más, por eso da. ¿Sí me estoy explicando? Porque en el reino no hay lógica, hay soberanía, hay gobierno. Y este hombre va, se lava en obediencia y ocurre el milagro. Y regresa, ¿qué? Viendo. Regresa viendo. Ahora, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta? Según la escritura, ¿quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los vecinos. Los vecinos, dice la escritura. Y los vecinos que antes habían visto al mendigo le decían, ¿no este es este que se sentaba? Él sabía que había sido sanado, y él va caminando, y cuando va caminando le dicen, oye, ¿no es el ciego que estaba pidiendo la limosna? ¿No es aquel que, quién se dio cuenta del cambio? ¿Te está cayendo la revelación de algo? ¿Quién se tiene que dar cuenta de eso? Oye, ¿no es aquel que se sentaba a la puerta a mendigar y a pedir limosna? Lo tenían etiquetado, el ciego que pedía limosna. Y parece no importante porque ni su nombre lo dice. La Biblia no habla ni siquiera da el nombre de esa persona. Pero la gente tiene una etiqueta. Oye, ¿no es este? Y lo empiezan a ver, y lo empiezan a observar, y lo empiezan a cuestionar y ver, hasta que él dice, sí, soy yo, hombre. Soy yo. Y le preguntan,
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y aquí está la primera revelación progresiva. Dice, el hombre que se llama ¿qué? El hombre que se llama Jesús me untó barro y me dijo, ve y lávate. No lo conocía, solamente lo había escuchado. Y cuando Jesús le habla, le dice, ve y lávate. Cuando recibe el milagro, él no tiene un entendimiento completo, no sabe qué onda, no tiene ningún concepto teológico, no tiene ningún argumento, pero había una evidencia en él. Y los primeros que se dieron cuenta, ¿quién fue? Los vecinos, los que estaban cerca de él. Y él, cuando le preguntan, él no daba una respuesta. Él no agarró un sermón de las 4 leyes espirituales, o él no agarró, o déjame ir al seminario. No, él dijo, el que se llama Jesús. No tenía un conocimiento de revelación espiritual. Tuvo una revelación natural, porque sus ojos estaban velados y ahora veía. Para él era natural, pero no había sido espiritual. Ojo con esto. Hay gente que llega, que recibe el milagro de Dios de una manera natural, pero no espiritual. Se lo repito. Hay gente que llega, que recibe el milagro de una manera natural, pero no espiritual. Porque hay una diferencia. No me quiero adelantar, téngame paciencia. Hay una diferencia entre ser salvo y ser nacido de nuevo. ¿No son lo mismo? No. Algún día vamos a hablar sobre esto, pero hoy no. Él le fue revelado algo físico, pero en su espíritu estaba todavía encubierto. Y luego, después de que él está así, dice, bueno, y luego le preguntaron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Y como era el alboroto del pueblo, se lo llevaron con los fariseos. Pero el único detalle es que era día de reposo. Es el único detalle. La salud estaba bien, era el ciego que estaba ahí, pero era el día de reposo. Para ellos era más importante guardar el reposo que la salud. Para ellos era más importante guardar la letra que el espíritu. Y luego lo traen a los fariseos y dice, y era día de reposo, un día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron a preguntarle, oye, ¿cómo recibiste la vista? Y él les vuelve a decir, me lavó, me puso barro. Y entonces los fariseos, vean lo que dice. Pero algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Y entonces decían, bueno, si no guarda el día de reposo, ¿cómo Dios lo usó? Estaban en conflicto. ¿Sí me estoy explicando? Porque unos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Ambos consideran algo, que era pecador. ¿Por qué? Porque no había guardado ¿qué? El sábado. Y entonces este hombre está en medio. Y entonces otra vez le dicen al ciego, ¿qué dices tú de él? Del que te abrió los ojos. O sea, ya cuando
entró a un poquito de contexto religioso y los escuchó hablar. ¿Qué dice el ciego? Bueno, yo creo que es profeta. Su nivel de revelación va creciendo. Ya no es un hombre que se llama Jesús, ahora es un profeta. Si me preguntan, yo creo que es un profeta. Y entonces otra vez entran en discusión. Y luego traen a sus padres. Yo cuando leo esto me estoy maravillando, porque la religión trata de buscarle una forma, trata de buscarle una regla, trata de buscar una fórmula. Y tienes que hacer esto para que suceda esto, tienes que hacer lo otro para que suceda aquello. Dios es soberano, no lo puedes encajonar en una fórmula, no lo puedes encajonar en una regla, no puedes usar unas palabras, no puede usar lo que Él quiera, porque Él es soberano, porque Él es el Rey. Pero como no le creían, a ver, que vengan sus padres y le preguntan: oye, ¿este es tu hijo? Sí, sí, es nuestro hijo. ¿Que nació ciego? Pues nosotros sabemos que está ciego, que nació ciego. Pero ¿cómo recibió la vista? ¿Quién sabe? Pregúntenle a él, edad tiene. O sea, como diciendo, ya está mayor para que le pregunten a él. Pero ¿por qué dijeron eso a los judíos? ¿Por qué dijeron eso a los padres? Porque los padres sabían que cualquiera que hablaba de Jesús como el Mesías era expulsado de la sinagoga. Y para ellos era más importante la posición en la sinagoga que tener una revelación acerca de quién es Cristo. Hay gente que pone mucho énfasis en servir, pero no pone una revelación más grande de lo que es Cristo. Ops. Y le volvieron a preguntar otra vez. Mira, cuando alguien, sobre todo los esposos me van a entender, cuando tu esposa no te cree lo que tú le estás diciendo, te lo va a preguntar de 10 maneras diferentes, en 10 momentos diferentes. Me decías que te fuiste, ¿y qué? ¿Y a qué horas fue? Yo sé que ustedes me van a entender, ¿verdad? Pero ¿con quién? Porque él, ¿qué está diciendo? Está viendo si te cae en una mentira. Y eso fue lo que los fariseos hicieron con el ciego. A ver, cuéntanos otra vez. Vuélvanos a decir. Bueno, traigamos a sus padres, que le pregunten la edad tiene. ¿Por qué le digo esto? Porque el ciego estaba en ese dilema. Los padres no daban una respuesta. ¿Por miedo a qué? A una religión. Pero el ciego tenía la libertad. Y entonces ve conmigo. Y por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego. Le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. O sea, ya no vamos a discutir, da gloria a Dios, sabemos que es un pecador. Y él contestó: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Ahora ya no hay algo físico, hay algo espiritual. Ahora ya entendí la revelación. Yo no sé si es pecador, yo no sé si es un profeta, yo solamente sé que se llama Jesús. Pero aquí hay algo espiritual, porque yo tengo una vivencia, tengo una evidencia. Antes era ciego y ahora veo. Ante una evidencia, hermano, todo argumento cae. A veces nosotros tratamos de modificar o codificar o decir: vamos a hacer esto para que la gente crea. No, la gente te ve, la gente te lee, la gente te observa, la gente te mira. Y cuando ve una evidencia va a decir: oye, ¿qué pasó? ¿Cómo le haces? No te veo afligido, no te veo espantado, no te veo triste, no te veo así. Y entonces le dices: una cosa sé, que antes yo estaba atado, antes estaba así, pero ahora Cristo me ha libertado. Ahora Cristo ha cambiado mi lamento en baile. Hay una
Revelación no física, sino espiritual. Entonces le dijeron, ¿qué te hizo? Simplemente, ¿cómo te abrió los ojos? Y él le contestó, ya se los dije. ¿Lo quieren escuchar otra vez? Ya sé por qué, se quieren hacer sus discípulos. Y ellos dijeron, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Mira, la ley tuvo un tiempo, un momento, un espacio, pero no tiene vigencia. ¿Sí me estoy explicando? Yo sé que están pensando, pero ¿qué de los 10 mandamientos? Esos no son en la ley, son otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Ellos estaban más enfrascados en conocer más la ley de Moisés que en conocer al Hijo. Ellos estaban más enfrascados en conocer la letra que conocer el Espíritu. Lo regañaron, lo insultaron y lo expulsaron. Tú no nos vas a enseñar. Nosotros sabemos de dónde somos, quiénes somos y a dónde vamos. Y lo corren. Y una vez que lo corren, ¿quién crees que aparece en escena? Jesús. Y le hace una pregunta. Jesús oyó decir lo que le habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Lo que le está diciendo es lo mismo que le dijo a sus discípulos. ¿Quién crees tú que soy yo? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Y él dice, ¿quién es, Señor? Para que crea. Pero usó una palabra, Señor, para que crea. Cuando tú haces a Cristo Señor, entonces tú puedes decir como Pablo, yo soy prisionero de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El estuche solamente está diseñado para manifestarle. No es que lo reconozcas, no es que entre a tu corazón. Qué padre, suena bonito, suena romántico. No, hazlo el Señor de tu vida. Porque cuando es el Señor de tu vida, no es información, es revelación. Y entonces dices, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por sí mismo. Cuando lo hago, Señor, no cuestiono la orden, la obedezco. Cuando lo hago, Señor, no me pongo a hacer mis matemáticas, le creo a Él. Si Él me dice da, yo doy. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Esa es la pregunta que tú tienes que responder hoy. Estamos iniciando 2019 y quiero decirles, esta es la primera prédica para mí en el 2019, estaba de vacaciones. Y cuando me tardé, yo le decía al pastor, sí te voy a mandar las notas. Y me sentaba y no había en mi espíritu la paz para decir, hasta que el Señor me habló. Es lo que te estoy compartiendo hoy. Una pregunta a responder: ¿quién es Cristo para ti? Porque si tú no lo haces como el Señor, entonces Cristo va a ser tu mecenas, Cristo va a ser tu cuidador, tu niñero, Cristo va a ser tu guarda personal. Ay, Señor, guarda mi casa. Ay, Señor, guarda a mis hijos. Ay, Señor, te encargo a mis hijos.
pero cuando tú lo haces Señor de tu vida, Él sabes que el señorío de Dios está en ti y que Él como Rey tiene cuidado de todo lo que son sus hijos.